Vamos a ir, hermanos, en esta noche a leer en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas. Como es mi costumbre pedirles o decirlo, que lean sus propias Biblias. Primera de Crónicas, capítulo 23. Busque su Biblia, raye su Biblia. Si no le gusta rayar su Biblia, tome apuntes. No porque sea yo, sino porque es para su propio beneficio espiritual. Primera de Crónicas, capítulo 23. Leemos así. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y lo repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coad y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simei. Bueno, continúa el relato, vamos a parar ahí por algunos momentos. El gran rey David, a quien admiramos de tantas maneras, el único hombre de quien Dios dice que es un hombre conforme a su corazón, no obstante sus pecados, no obstante sus fracasos. De hecho, muy pocos capítulos antes, en el capítulo 21, David se le ocurrió censar al pueblo llevado por su orgullo, y esto causó grande mortandad, y el rey David tuvo que aprender grandes lecciones a partir de esa acción disciplinaria de Dios. No obstante, entonces, sus pecados, sus fracasos, sus debilidades, muchos peros podemos ver en David. Sin embargo, Dios dice de él, cuando lo iba a escoger y hacer ungir por rey sobre Israel, dice que es un hombre conforme a su corazón. Este buen hombre llega a su vejez, y ese es el inicio del capítulo 23. Siendo pues David ya viejo y lleno de días. Mis amados hermanos, debemos ser conscientes que nuestros días van pasando, que cada día que pasa estamos, por un lado, más cerca de la venida de nuestro Señor, y por otro lado, si Él no ha venido antes, pues se va acercando también el día de nuestra muerte. En esos días ocurren tantas cosas en nuestra vida, pero ojalá de nosotros se pueda testificar lo que se testificó de David, lo que Dios dijo de él, ya viejo y lleno de días. Fue entonces un buen concepto el que Dios tuvo de su siervo David, lleno de días, que así sea de nosotros también. Dice que hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Ahora, sin perder aquí, leamos en el capítulo 22, regresen un capítulo y leamos en el versículo 5, 22:5. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Otras traducciones dicen, Salomón es inexperto, o también dice, es inmaduro. David sabía que él iba a morir, que ya le faltaba poco, y entonces va a ungir por rey a Salomón su hijo, pero era consciente que su hijo todavía era de tierna edad, inexperto, inmaduro. Pero Salomón
Cuando uno estudia la vida de Salomón antes de que él se desviara, hace muy poco lo volví a leer, Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Pide, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Es más exacta la pregunta. Y ustedes recuerdan que Salomón le dice a Dios: me has puesto a gobernar sobre un pueblo muy grande y yo no sé ni entrar ni salir. Él estaba reconociendo su debilidad, reconociendo su inexperiencia, reconociendo su inmadurez. Sin embargo, le pide a Dios sabiduría. Y Dios, gozoso con esa petición, con esa respuesta, le dice: por cuanto no me pediste gloria, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría, entonces yo no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te daré muchísimas otras cosas. Mis queridos hermanos, sobre todo pensando en los jóvenes, sean como Salomón, pidan sabiduría. Sí que se necesita montones, kilos, muchísima sabiduría. Todos la necesitamos, grandes y pequeños. Pero pensando en Salomón, pues entonces recordaba a los jóvenes: muchachos, necesitan sabiduría. Jóvenes, decisiones sabias dentro de la voluntad de Dios. No andar de tumbo en tumbo o del timbo al tambo, como se dice, dándose golpes contra la vida porque no se toman decisiones acertadas. Pídanle a Dios sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pasemos ese versículo de la memoria a la práctica. En la medida que temamos a Dios, en la medida que en ningún momento queramos ofender a Dios, que en todo momento deseemos agradarle, pues entonces eso está siendo el principio de la sabiduría. Eso es el eje central de la sabiduría. Entonces comienzo a poner en práctica la palabra de Dios, comienzo a tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en mi corazón. Desean casarse, hacerlo en la voluntad de Dios sabiamente, no a la ligera. Cuanto más cuando se trata de las cosas de Dios. Aquí Salomón iba a tener que no solamente gobernar el pueblo de Israel, sino también edificar la casa de Dios. Dios contestó su oración y le dio más sabiduría que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, desde luego, sin pensar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes piden sabiduría, y ahora sí generalizo, si todos nosotros pedimos sabiduría con sinceridad a Dios, podemos tener por respondida nuestra petición. Dios nos va a dar sabiduría, muchísima sabiduría para todas las cosas en nuestra vida. Entonces, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora un hijo también sabio y entendido. Y como la edad no es un impedimento para servirle al Señor. Ahora Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero esa es la parte que a nosotros nos gusta. Y muchas veces enrostramos eso a las personas mayores, pero dice: pero sé ejemplo tú, Timoteo, en amor, espíritu, fe, pureza, en buenas obras. En tu testimonio sé ejemplo. Entonces estamos llamados a la sabiduría, pero estamos llamados también a dar un buen testimonio y ser ejemplo para los que nos rodean.
David, un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, un hombre sabio con una misión muy grande por delante. Ahora, no solamente eso, sino que en el versículo 3 dice que se escogieron los levitas de 30 años arriba. Esa era la disposición que Dios había dejado allá en el libro de los Números, que quienes iban a servir en el tabernáculo, y ahora por disposición de David, los que iban a servir en la casa de Dios debían ser de 30 años para arriba. No unos niños, no unos jovencitos, tampoco personas que tal vez ya no tenían fuerza, no, de 30 años hasta los 50 años, con muchas fuerzas, con mucho vigor, ya no con la imprudencia, tanta imprudencia, digamos, de la juventud previa, pero 20 años de servicio, de 30 a 50 años, 20 años, algo relativamente corto. Así que para ellos era un verdadero privilegio poderle servir a Dios durante escasos 20 años. Llegaron los 50 y así ellos se sintieran todavía útiles, fuertes y todo lo demás. Dios había dicho, no, hay que darle lugar a otras personas y seguían los de 30 a 50 años. Hermanos, 20 años, 30, 40, 50, lo que nos corresponda a nosotros servir al Señor Jesucristo, son pocos. Y deberíamos considerar que es un privilegio para nosotros servirle al Señor. Me alegra ver los fieles, me alegra conectándose todavía, me alegra jovencitos, que los conocí jovencitos y ahora ya con más edad, pero perseverando en los caminos del Señor. Tomémonos muy en serio la vida cristiana. No nos quedemos solamente con la conexión, no nos quedemos solamente con asistir a una reunión. Vamos un paso más allá. Sirvámosle con energía al Señor, con todo nuestro corazón. 20 años de servicio, muy poco lo que tenemos por delante, sea la hora que sea cuando el Señor nos llame a su presencia, pero esta vida está pasando con rapidez. Versículo 4. Versículo 4. Dice que puso dentro de esos 38,000, puso 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 para porteros, 4,000 para alabar a Jehová. Pensaba entonces dentro de esas personas, dentro de esos levitas de 30 años a 50 años. No todos tenían 30 años, lógicamente. No todos tenían 50. Había todo un ramillete de personas allí. Habían jóvenes, no tan jóvenes, habían adultos, pero todos con una misma misión, todos con la disposición de colaborar, de servir en la casa de Dios. Y así es la asamblea, así es la obra del Señor. No todos tenemos la misma edad, y qué bueno que es así. ¿Qué tal que todos fuéramos jóvenes? ¿O qué tal que todos fueran adultos? Mientras que en tanta variedad, los unos podemos aprender de la madurez de los otros. Los jóvenes podemos inyectar energía a los que son más maduros, aprender de la sabiduría de los unos, aprender de la sabiduría de los otros. No solamente la variedad en la edad había allí en ese servicio para la casa de Dios, sino que también había variedad en la actividad. No todos iban a hacer las mismas cosas. Unos iban a ser gobernadores y jueces, otros se iban a dedicar al canto en la congregación, otros se iban a dedicar a ser
porteros en la congregación, no, al canto allí en el templo de Jehová. Otros iban a ser porteros, otros iban a dirigir la obra en la casa de Dios. Qué sabio es nuestro Señor. Diversidad en la edad, pero diversidad en la actividad. No todos enseñamos, no todos evangelizamos, no todos pastoreamos, no todos hacemos misericordia, no todos damos, no todos servimos, no todos exhortamos, y en fin, hay variedad de dones. Y en la medida que hay variedad de dones, hay variedad de ministerios. Porque recuerden que el ministerio es el servicio. Por tanto, el desarrollo del don es la puesta en marcha del servicio. Servimos en la medida que ejecutamos nuestros dones o ejercitamos nuestros dones, entonces estamos sirviendo a nuestro Señor. Pero hay que hacerlo, porque toda esa variedad enriquece. Yo no podría, o ellos no podrían despreciar, por ejemplo, a los porteros. Los porteros y muy de malas. Estar ahí parados, recibiendo gente, estar pendiente de lo que puede pasar en la entrada o en la salida de las personas. Y los porteros de pronto sentir envidia por los que cantaban. Ay, hombre, yo no puedo cantar y este canta tan bonito. Yo hubiera preferido cantar en lugar de estar aquí de portero. Otros podrían pensar, pero ¿por qué no me tocó a mí más bien ser gobernador o juez? ¿Por qué mejor no estar entre los que dirigen aquí la obra de la casa de Dios? No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para el egoísmo. Dios puso a cada miembro como Él quiso. Y el Espíritu Santo dotó a cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. De manera entonces que todo el cuerpo pueda crecer dentro o pueda crecer con el crecimiento que da Dios. Así que, mis queridos hermanos, en medio de la variedad, sirvamos al Señor. Más jóvenes, más adultos, en uno u otro servicio, pero todos haciendo una misma obra. Al fin y al cabo se trataba de la casa de Dios. Vamos ahora sí a saltar al versículo 13. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Amram. Y si uno piensa en Amram, que fue el padre de Aarón y Moisés, necesariamente uno se va al libro de Éxodo, donde aparecen los padres de Moisés, Amram y Jocabed. Ella era de la misma familia. Y lo que yo aprendo de ahí es que Amram se casó bien. Amram no buscó una extranjera. Amram se casó dentro de la voluntad de Dios. No por nada hubo un hombre como Moisés. No por nada hubo un hombre como Aarón. No por nada una mujer como María, la hermana de ellos. Aunque recordamos a María que murmuró en contra de Moisés, no por eso fue una mala mujer. También la vemos a ella profetizando, cantando. A Aarón lo recordamos también por el becerro de oro que él edificó. No obstante, Dios lo escogió como el sumo sacerdote de Israel. Moisés no fue perfecto. Moisés también se irritaba, también pecaba.
Moisés fue un asesino. Moisés mató a un egipcio. No por eso Dios dejó de escogerlo para ser el libertador y el caudillo de Israel. Pero Amram se casó con Jocabed. Mis queridos hermanos solteros, en el nombre del Señor les ruego, cásense con creyentes, cásense en el Señor, en la voluntad del Señor. Busquen dentro de la voluntad de Dios, oren al Señor con fe y que Él les dé muchísima sabiduría para que juntos puedan servirle a nuestro Dios. Pero tenemos ahí a Aarón, del que acabamos de leer. Dice que él fue dedicado a las cosas más santas. Aarón es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y uno piensa entonces en que el Señor se dedicó a las cosas más santas. Nos admiramos del servicio de Aarón. Nos admiramos de su consagración a Dios. Cómo él se tomó tan en serio el servicio. Fue consagrado sumo sacerdote, pero lo fue durante toda su vida. Toda su vida. No fue fácil para él ser sacerdote. Él tenía tentaciones, él tenía dificultades, él tenía problemas, él tenía que escuchar al pueblo, él debía interceder por el pueblo, él debía constantemente ofrecer sacrificios, él debía llevar una vida santa para no morir en el santuario cuando entraba a ofrecer la sangre por sí mismo y también por el pueblo. Aarón no la tuvo fácil durante su vida. Aarón no le fue fácil su ministerio, pero se lo tomó a pecho hasta el fin de sus días. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, dice que viviendo siempre para interceder por ellos, dedicado a las cosas más santas. Pero mi hermano, pensando en nosotros, tomémonos en serio el ministerio, tomémonos en serio el servicio hasta el último de nuestros respiros, sirviéndole al Señor. Esta vida va a pasar. El mundo no satisface, no llena. No nos sigamos estrellando con el mundo. No satisfagamos los deseos de la carne. No vivamos para nosotros mismos. No tiene sentido. El sentido lo tenemos en Cristo. Somos de Él, comprados para Él, por Él y para Él. Somos salvos por gracia, no solamente para decir gracias por mi salvación, sino que el Señor quiere utilizarme en su obra. Él quiere hacerme que yo le sea útil a Él, pero se requiere que sea consciente que mi servicio es para toda la vida. Mi amado hermano, el Señor lo llamó a enseñar, lo llamó a predicar el evangelio, lo llamó a pastorear. Piense delante de Dios que es para toda la vida. Si lo pensamos de esa manera, nuestra preparación no va a ser solamente para cuando nos toque o en su gracia Dios nos quiera usar para la enseñanza de la Biblia. No, estudiaremos la Biblia porque queremos conocer a nuestro Dios, pero porque Dios ha radicado en nuestras cabezas la función de edificar al pueblo del Señor. Hablando de los dones públicos, pero de los otros dones que mencionamos y no son públicos, tómeselo muy a pecho. Los primeros no son más importantes que los segundos. Los dones públicos, no por ser públicos, son más importantes que aquellos que no se ven. No, para nada.
Pero lo importante es que los unos y los otros nos consagremos al Señor, dedicados a Él. Y quisiera ver un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. Porque dice allí que iban a ofrecer el incienso para que quemasen incienso delante de Jehová. El incienso son las oraciones justas de los santos. Entonces, veamos un poquito sobre Pablo. Hechos capítulo 9, tal vez me siguen y saben hacia dónde voy. Hechos capítulo 9, este versículo tan conocido. Versículo 9, dice el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate, el Señor está hablando con Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. He aquí él ora. El nuevo creyente, una de las señales de su conversión es que él ora. Ananías no sabía. La iglesia no sabía de este nuevo creyente que estaba orando, pero el Señor Jesucristo sabía. No importa la impresión que yo le pueda dar a las personas. Importa que el Señor me ve y Él sabe si soy creyente o no. He aquí Él ora. La vida del apóstol Pablo desde su conversión fue una vida de oración. La consagración, el dedicarse a Dios va a estar marcada por el incienso de nuestras oraciones. No podemos vivir una vida consagrada y de servicio al Señor si de por medio no hay una vida de oración. Y le pregunto, mi querido hermano, y esa pregunta me la respondo yo también delante del Señor. ¿Qué tanto ora usted? ¿Ora? ¿Usted ora, mi hermano? Mi querida hermana, delante del Señor, ¿ora? ¿Busca el rostro del Señor? Yo estoy orando delante de Dios, buscando su rostro, pidiendo sabiduría, evidenciando mi necesidad de Él, mi pobreza, mi debilidad. En la medida que oro, más lo conozco a Dios y por la misma razón, más puedo servirle al Señor. Una vida dedicada a Dios es una vida de oración. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Estamos viendo la vida del apóstol Pablo en este aspecto, la oración. Capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso. Lo vemos orando ahí recién convertido, pero ahora él está expresando públicamente a través de una carta que él ora, que él oraba por la iglesia en Éfeso. Mi amado hermano, hermana, ¿ora usted por la iglesia en Pasto? ¿O solamente ora por usted, por sus cosas, por sus intereses, por sus necesidades, por sus prioridades, por lo suyo? ¿O usted consagradamente dedicado a Dios o dedicada a Dios pide encarecidamente al Señor por la iglesia en la que se congrega? Y lea la oración del apóstol Pablo. La oración del apóstol Pablo no era por la salud de los creyentes.
La oración del apóstol Pablo no era por el empleo de los creyentes. Y no estoy diciendo que no se haga, por favor, no me malentiendan. Pero si uno lee en este contexto de Efesios capítulo 1, sus oraciones tienen que ver con que los ojos, el entendimiento, los creyentes puedan ver las gloriosas riquezas que tienen en Cristo, la herencia que hay en Cristo. Capítulo 3 de este mismo Efesios, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y luego va a decir cuáles son las razones por las cuales él ora. Doblaba sus rodillas delante de Dios, pidiendo por la asamblea en Éfeso. Una vida consagrada es una vida de oración. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, por otra iglesia, por Colosas. Y pareciera que Pablo no llegó a conocer la iglesia en Colosas, o tal vez sí. Lo cierto es que oraba por una asamblea diferente. ¿Oramos por otras asambleas? Y no estoy diciendo la oración pública de la iglesia que suele hacerse por otras asambleas. Estoy pensando en la oración personal, orando por hermanos de otra congregación, y no solamente pidiendo por ellos, sino dando gracias por ellos, como lo hace Pablo acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Otra asamblea. Y ahora Pablo está dando gracias por la iglesia en Tesalónica, por todos vosotros. Increíble la vida del apóstol Pablo. El campeón de la fe, decimos nosotros. Evangelista como él solo, maestro como él solo, trofeo de la gracia. Claro, pero es que él se tomó en serio la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo oraría el apóstol? ¿Usted cree para hacer ese tipo de oraciones por varias iglesias? ¿Usted cree que eran suficientes 10 minutos en la mañana? ¿Usted cree que... no, pues que claro, Pablo en la cárcel, pues cualquiera. No, cualquiera no. Porque yo le aseguro que usted y yo hemos tenido días libres sin trabajar y sin embargo no hemos orado lo suficiente, lejos de emplear el tiempo como el apóstol Pablo. Un hombre de oración, una vida consagrada es una vida de oración. Capítulo Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Las oraciones del apóstol Pablo, noche y día, pero lo tenía muy presente a Timoteo. Y oraba con nombre propio por Timoteo. Amados hermanos, oremos por nombre propio. A veces, Padre, oramos por todos los hermanos. Oramos por toda la iglesia. Oramos por los creyentes en todo el mundo, decimos. No, hermanos, hay que orar por nombre. En Efesios capítulo 6 dice que orando por todos los santos. Y orar por todos los santos es orar por nombre. Timoteo le era muy cercano al apóstol Pablo. Timoteo era su hijo en la fe. Y entonces Pablo oraba de manera especial por este joven siervo que tanto bien le estaba haciendo a la obra. Oremos por aquellos que de manera dedicada, consagrada, están sirviendo al Señor. Filemón,
Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora está orando por Filemón, siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones. Él oraba noche y día, oraba por los de Éfeso, oraba por Colosas, oraba por Tesalónica, oraba por Timoteo, oraba por Filemón, noche y día. Con razón, el apóstol Pablo podía recomendarnos y decirnos: orad sin cesar. La vida consagrada es una vida de oración. Un servicio efectivo es un servicio que tiene como asiento la oración, la enseñanza, la predicación del evangelio, el pastoreo. Son efectivos en la medida que quien lo esté haciendo soportado sí o sí en la oración. De lo contrario, no. A veces nuestro ministerio es infértil precisamente, no por la congregación, sino por nosotros. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, en ese aspecto. Ahora quisiera leer más adelante, ya en los últimos minutos que me restan. Regresamos acá a Primera de Crónicas, capítulo 23. Dice versículo 28: y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la obra para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. ¿De qué está hablando allí? Nos está hablando de comunión, o mejor, nos está hablando de la persona, de la vida, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Los panes de la proposición. El Señor dijo a los judíos, tras la alimentación de los 5,000 o de los 6,000, el Señor les dijo: Moisés les dio el maná, a vuestros padres les dio el maná en el desierto. Y entonces Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Los panes de la proposición estaban en el lugar santo. En el lugar santo estaba el altar del incienso al frente de las cortinas. De un lado el candelero de 7 brazos y de otro lado la mesa de los panes de la proposición. Y hasta el lugar santo podían llegar los levitas, y solamente el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo tenemos la adoración. En el lugar santo donde llegan los levitas tenemos el servicio. Pero entonces es un servicio que se basa en la alimentación de esos panes. Nosotros, mis queridos hermanos, si hemos de servir efectivamente, necesariamente debemos estarnos alimentando del pan vivo que descendió del cielo. Todo aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre, dice el Señor Jesucristo, no volverá a tener hambre, no volverá a tener sed jamás, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso en cuanto a la salvación, pero ya siendo salvos, nos corresponde a nosotros alimentarnos de nuestro Señor, andar en esta vida como Él anduvo. La harina
esto que acabamos de leer aquí, la flor de harina, las hojuelas, todo eso, eso es Levítico 2, la ofrenda de la oblación, la ofrenda de la flor de harina, precisamente. Eso nos habla de la vida de Cristo. Amados hermanos, amemos los evangelios. Detengámonos a considerar la persona de Cristo, alimentémonos de Él. De esa manera vamos a poder tener un servicio también más efectivo, un servicio que glorifica a Dios, un servicio que agrada al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 30, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y bueno, continúa, yo necesito ir terminando ya. Pero para dar gracias, ¿se han dado cuenta ustedes que nuestras reuniones de oración en su mayoría son peticiones? Y no está mal pedir. De hecho, en Mateo capítulo 18 dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, entonces es la oración en un contexto de petición, sin lugar a dudas. Pero hermanos, aprendamos a agradecer. Dios quiere escuchar nuestra gratitud. Dios quiere escuchar nuestra acción de gracias. Seamos como el leproso que regresó a dar gracias. No seamos como los 9, como la mayoría que reciben la bendición, pero no agradecen. Bueno, mis hermanos, que el Señor sea prosperando su palabra.